Hola, bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Se reportan que son al menos 2.000 los muertos en Irán en el marco de las protestas contra el gobierno que se han extendido durante 2 semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a tomarse las instituciones y dijo que la ayuda va en camino. Marine Le Pen ante la justicia. Culminó la audiencia en la Corte de Apelaciones de París que juzga a la líder de la extrema derecha y a otros miembros de su partido por malversación de fondos. Está en juego su futuro político y sus aspiraciones presidenciales. Tenemos reporte. En Venezuela, organizaciones de derechos humanos denunciaron incumplimiento por parte del gobierno a la hora de excarcelar a los llamados presos políticos. De acuerdo con un comunicado, de los 116 anunciados, solo 56 personas han salido de prisión. Vamos a empezar en Irán. Cuando se cumple el 16º día de protestas contra el gobierno, se conoció un nuevo balance del número de muertos. Cerca de 2.000 fallecidos, según un funcionario del gobierno iraní y otras organizaciones de derechos humanos. Una crisis que sigue muy de cerca a Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó en las últimas horas que la ayuda a los manifestantes está en camino e instó a los ciudadanos a seguir protestando y a tomarse las instituciones. Patriotas iraníes, sigan protestando, tómense las instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Miga. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. 4 muertos y 6 heridos es el saldo del más reciente producto del ataque con misiles rusos contra la ciudad de Kharkiv de este martes. Se trata del bombardeo más intenso en lo corrido de este año. Veamos. 500 metros cuadrados de esta terminal postal quedaron envueltos en humo. Los equipos de rescate lograron sacar a 2 personas de los escombros y otras 30 las trasladaron a lugares seguros. Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una serie de ataques en el territorio de la región. Escuchamos el rugido de los cohetes. Se confirma que estos misiles impactaron en el territorio donde nos encontramos y donde hemos estado operando desde el principio y que causaron víctimas. Se estima que este ataque, el mayor desde principios de año, duró aproximadamente 1 hora e incluyó el lanzamiento de aproximadamente 20 misiles. Una escena similar en Odessa, donde según los servicios de emergencia ucranianos, Rusia atacó esta zona residencial y escuelas. Se informó que el centro de Kharkiv y Zaporilla también fueron atacados durante la noche. Rusia no respondió. Sin embargo, el país se atribuyó ayer la responsabilidad de los ataques contra instalaciones energéticas y de transporte, así como contra objetivos militares este domingo. Pasamos ahora a Francia. Empieza una etapa decisiva para la líder de la ultraderecha Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales franceses a la audiencia de apelación en la que se juega su futuro electoral para las presidenciales de 2027. La líder de Agrupación Nacional fue condenada en marzo de 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos. Desde los tribunales de apelación de París se encuentra nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿qué tal? Muy buenas noches ya para usted. Cuéntenos cómo transcurrió la audiencia de hoy y de qué se le acusa a Le Pen. Buenas tardes, Andrés. Hay que decirlo que fue un poco aburrida esta primera audiencia, pues consistió básicamente en que la presidenta de esta sala de la Corte de Apelaciones de París leyera los cargos que había contra cada uno de los acusados que decidió apelar. Recordemos que en total son 25 los juzgados, incluido el partido de Marine Le Pen, pero solo 12, y hoy esta mañana se desistió una, así que solo 11 decidieron apelar, entre ellos Marine Le Pen. Así que la jueza leyó cada uno de los cargos contra los acusados y luego las sentencias en primera instancia. Y al final llamó a cada uno de estos acusados y ahí fue cuando Marine Le Pen hizo uso de la palabra. Ella sigue insistiendo en que no tiene el sentimiento de haber cometido ningún delito, ¿no es cierto?, al haber contratado a personas como asistentes parlamentarios que también realizaban funciones para el partido. Recordemos que esa es la principal acusación: malversación de fondos y complicidad de
malversación de fondos por haber utilizado el dinero del Parlamento Europeo para contratar en realidad personas que trabajaban en el partido aquí en Francia y no como asistentes parlamentarios para lo que estaba destinado ese dinero. Ella dijo que no tenía esa sensación cuando en 2004, 2009 y 2014, recordemos que son 3 periodos legislativos en que habrían cometido este delito hasta que el Parlamento Europeo se dio cuenta. Ella dice que no tiene esa sensación ni tampoco el hecho de que los hayan mutualizado, pues es una de las acusaciones de la Corte, el hecho de que varios de esos asistentes parlamentarios trabajaban para varios diputados europeos y miembros del partido. Ella dijo que no disimularon nada, que al contrario es el Parlamento Europeo el que falló en dar la alerta del supuesto delito que ella estaba cometiendo. Ella dice que los contratos estaban allí y también los organigramas del partido, pues recordemos justamente que el Parlamento Europeo hizo esta denuncia cuando se vio un organigrama de Agrupación Nacional, el partido Marine Le Pen, antes el Frente Nacional, y que muchas de las personas que aparecían en esa estructura aparecían también como asistentes parlamentarios del partido en Bruselas. Erika, si se confirma la acusación, ¿qué repercusiones puede tener esto en la política francesa y en particular en el espacio de extrema derecha? Sí, sobre todo en Marine Le Pen, pues recordemos que además de los 4 años de cárcel, que ojo, podrían aumentar en este segundo juicio, porque ella vuelve a ser juzgada y vuelve a tener una condena, está también esa inhabilitación, 5 años para no presentarse a cargos públicos y de aplicación inmediata. Así lo decidió la Corte en primera instancia, pues consideraba que había riesgo de incidencia y de desorden público, porque son políticos que deberían saber que esto es un delito y que al realizarlo podrían generar justamente un desorden público y un atentado a la democracia. Pues Marine Le Pen no podría presentarse a las elecciones presidenciales del año 2027 si se confirma esa inhabilitación de aplicación inmediata. De hecho, ya hay quienes comienzan a decir que la era Le Pen es parte del pasado. Este fin de semana se difundió un sondeo en que dice que en realidad un 70% de los miembros del partido de Marine Le Pen prefieren en realidad más a Jordan Bardella, el joven presidente del partido de 30 años, como candidato a presidente. Consideran que lo haría mejor incluso que Marine Le Pen. Sin embargo, Bardella declaraba ayer que él es candidato para ser primer ministro y que Marine Le Pen sigue en la carrera. Pero ella ha cambiado también su versión o su decisión. Ha dicho que si esta vez en apelación vuelve a ser condenada, pues entonces no se va a presentar. Aunque eso no excluye el hecho de que ella pueda volver a apelar esta vez frente a la Corte de Casación, que es la máxima autoridad judicial francesa, que viene a ser como la Corte Suprema en este país. Pero en realidad es el fin de la carrera de Marine Le Pen en un momento en que su partido tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia de Francia. Erika, muchas gracias por este reporte desde París. En otras noticias de Francia, hoy se están produciendo protestas de trabajadores agrícolas en todo el país. Una de ellas, que bloqueaba la autopista entre Toulouse y Bayona, fue desalojada tras la intervención de la policía. Pero los agricultores llegaron a la capital francesa en medio de la noche y a primera hora de la mañana, para lo que según ellos podría ser una larga protesta si no se satisfacen sus demandas. A esta hora están frente a la Asamblea Nacional. Veamos. Ante la Asamblea Nacional de Francia, fardos de heno y un cartel que dice «Vuelve la revuelta de los agricultores». Cientos de trabajadores agrícolas entraron con sus tractores en la capital francesa al amanecer. Muchos han acudido por su enojo con el acuerdo comercial con el Mercosur. Aunque Francia se opone a él, se espera que el acuerdo de libre comercio con Sudamérica se firme el sábado. Y estos agricultores, como muchos otros en toda Europa, están protestando. Afirman que el acuerdo creará una competencia desleal. La France va voter contre le Mercosur, malheureusement. Francia votará en contra del acuerdo con Mercosur, pero lamentablemente no hay suficientes países europeos que voten en contra como para bloquearlo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que el tratado se apruebe. Y si se aprueba, tenemos medidas para bloquear a nivel nacional cualquier producto procedente de esos países. Estamos aquí hoy porque están a punto de firmar el acuerdo con Mercosur. Y la normativa de los productos que se importarán a Francia no respetan las normas francesas. Pero no es solo el Mercosur lo que ha hecho que estos agricultores protesten de forma intermitente durante meses. También están enojados por el sacrificio de animales afectados por la dermatitis nodular, las regulaciones y el hecho de no poder llegar a fin de mes. Lo que queremos es poder ganarnos la vida con nuestra profesión, así que ya lo han oído. Hay una determinación total. Creo que la razón por la que somos tantos en solo 24 horas es porque queremos respuestas reales. Por eso hemos venido a París, para obtenerlas.
Uno de los sindicatos agrícolas más grandes de Francia, la FNSEA, ha dicho que están decididos a permanecer en la capital hasta que sientan que el gobierno los ha escuchado. Cambiamos de tema, sigue la escalada verbal sobre el territorio o el control del territorial de Groenlandia. Esta vez el primer ministro de la isla dijo que preferiría seguir siendo parte de Dinamarca que de Estados Unidos si tuviera que elegir entre ambas opciones. Sus declaraciones se dan después de los continuos mensajes del presidente Donald Trump, quien ha sugerido estar dispuesto a tomar por la fuerza este territorio. Sin embargo, ambas partes le siguen apostando a la diplomacia. Este miércoles los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca se reunirán con su homólogo estadounidense y el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance, mientras los funcionarios daneses denuncian presiones. Una cosa debe quedar clara para todos. Groenlandia no quiere ser propiedad de los Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por los Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser parte de los Estados Unidos. Elegimos Groenlandia tal como la conocemos y eso es como parte de la comunidad del Reino de Dinamarca. En Venezuela, familiares de los opositores detenidos siguen a la espera de su liberación. De acuerdo con la ONG Foro Penal, de las 116 personas que el Ejecutivo dice haber excarcelado, solo 56 están fuera de prisión. La organización dijo que hasta el domingo se registraban al menos 800 presos políticos. 6 presos políticos excarcelados verificados. El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa. Ahora pasamos a Cuba. Los habitantes de la isla están preocupados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a no permitir que ingrese petróleo a Cuba. La situación con el combustible se hizo más delicada desde que se produjo el bloqueo al petróleo venezolano, principal proveedor de Cuba. Ramiro Cueva Alberena nos amplía. Cuba en alerta luego de las amenazas de Donald Trump. La isla, bajo la mira del presidente de Estados Unidos, transita semanas complejas por las carencias de energía. El bloqueo que Washington impuso sobre el petróleo venezolano provocó que Cuba no pudiera acceder al suministro, siendo en diciembre pasado el último envío que llegó al país. Con la promesa de Trump de no permitir el acceso de petróleo, los habitantes temen un deterioro en sus condiciones de vida. No deja pasar combustible a Cuba, vamos a estar sin combustible ni para alumbrar, ¿no? Vamos a estar oscuros con los niños pasando necesidades. Porque ¿con qué nos vamos a alumbrar? ¿Con qué le vamos a cocinar a los niños si no cogemos el carbón? Los civiles criticaron los métodos de proceder del gobierno estadounidense disponiendo de bloqueos de petróleo para Cuba, al tiempo que el antecedente militar en Venezuela también provoca inquietudes. Las dificultades para acceder al combustible con colas de hasta 72 horas se suman a los obstáculos que tienen los habitantes para conseguir alimentos y medicinas. No le da derecho a nadie a bloquearnos con respecto de que voy a bloquear y que no entre más petróleo. No le da derecho a nadie porque uno es dueño de su propio país. Uno es dueño de su propio país. Me pongo a pensar con lo que está viviendo Venezuela, puedo sentirme más por mí, por mis hijos, porque no sé lo que pueda suceder, no sé, pero trato de no pensar en eso, de vivir mi vida día a día y ver qué va a suceder. Las dificultades para acceder al combustible con colas de hasta 72 horas se suman a los obstáculos que tienen los habitantes para conseguir alimentos y medicinas. Cerramos en España. La Fiscalía abrió una investigación contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia sobre presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del artista a 2 mujeres que trabajaron para él. Nos amplía nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. 3 años de investigación periodística han resultado en una publicación conjunta entre el medio español El Diario.es y la cadena estadounidense Univision, en la que 2 mujeres acusan al conocidísimo cantante español Julio Iglesias de agresiones sexuales y abusos laborales mientras trabajaban para este en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Ambas mujeres aseguran que Julio Iglesias les obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otras empleadas, pese a negarse ellas reiteradamente. También que el cantante hacía comentarios sobre los glúteos o los pechos de las empleadas a quienes tocaba sin permiso, además de darles bofetadas o insultarlas. Este clima de control, intimidación y acoso continuo en la que una de las mujeres llama la casita del terror
ha sido corroborado por más de una decena de exempleados del ídolo musical. Las reacciones políticas no se han hecho esperar en España. El Gobierno asegura que trabajará para que no haya ningún espacio de impunidad y se llegue hasta el final de esta investigación, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, del conservador Partido Popular, se ha negado a quitarle a Julio Iglesias, por ahora, el título de hijo predilecto de Madrid, su ciudad natal, algo que pedía la izquierda. Isabel Díaz Ayuso alega que Madrid no contribuirá al desprestigio del cantante más universal. Las consecuencias judiciales que pueda tener esta investigación periodística están aún por definirse, pero ya hay una denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional por este caso por la organización Women's Link Worldwide. Hasta el momento, el cantante, que ahora tiene 82 años, no ha respondido a las preguntas trasladadas por los medios que publicaron esta investigación. El caso puede tener grandes repercusiones, ya que recordemos que Julio Iglesias es el artista latino que más discos ha vendido en el mundo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.